Si te gustan las agendas, el journaling, la papelería, los sistemas reales no perfectos, este vídeo es para ti. En el vídeo anterior repasé mi line-up de 2025, lo que funcionó, lo que abandoné y lo que aprendí. Hoy te enseño cómo todo eso influye en mis elecciones para 2026. Este año he decidido reorganizar y sobre todo ser honesta conmigo misma. Estos son los cuadernos y agendas que de verdad creo que voy a usar en 2026, aunque igual me he pasado con la line-up, pero bueno. Y también son los que me dan miedo, los que me ilusionan y los que sé que voy a abandonar si no me pongo las pilas. Hola, soy Naomi, bienvenida a mi Tecokai 2026. Si viste el último vídeo en mi canal ya sabes que me encanta hacer y ver sobre todo estos line-ups porque me ayudan a empezar el año con intención, aunque luego la vida haga lo que quiera. En 2025 hubo cuadernos que me salvaron en la cabeza y otros que abandoné sin piedad, y otros que me sorprendieron. Así que hoy te cuento qué voy a usar este año, por qué y qué espero conseguir cada uno. Vamos a dividir el vídeo en dos secciones. La primera van a ser los cuadernos que uso todos los días, los que realmente sostienen mi rutina y mi cabeza. Empiezo con mis morning pages, que ya sabéis que son mi salvavidas mental. En 2025 confirmé algo que ya intuía: escribir por las mañanas me cambia el día. No solo un brain dump, es como abrir una ventana, dejar que salga todo lo que pesa, y a veces escribo cosas profundas, otras veces solo pongo estoy cansada 10 veces seguidas, y otras simplemente hago listas de cosas que no quiero olvidar. Pero funciona. El año pasado usé libretas A5 hechas a mano, pero ahora tengo 12 cuadernos que no sé ni cómo almacenar. Me generaba más ansiedad que otra cosa, así que este año decidí simplificar. Me fui al Action, que lo abrieron nuevo aquí, cogí una agenda barata, sin pensar en estética ni en papel ni en nada, solo necesitaba una página por día, incluidos los fines de semana, y ya está. Tengo menos espacio que antes, pero me viene bien. No necesito 3 páginas como recomienda The Artist Way, solo necesito un sitio donde vaciar la cabeza. Y sigo con mi boli naranja de tinta negra porque es el boli de mi vida, que llevo usando años. Rápido, fluido, no me obliga a escribir bonito. Y además, al parte de encontrar esta agenda en color verde que a mí me gusta mucho, mi estudio es de este color más o menos, encontré el mismo día un pen holder en un bazar de exactamente el mismo color que encaja perfecto. Fue el destino. Literalmente lo vi en el bazar y dije, vale, este año empieza bien. Así que nada, esto seguirá siendo mi ritual matutino de levantarme, hacer el café y escribir mi página diaria. Sin problema, si me salto algún día no pasa nada. Si tengo que hacer backlog porque los domingos no cojo el boli y la libreta, lo hago. Aquí viene Roma. Y ya está. Como agenda semanal, planificador, vuelvo a la Kimboard Weekly. Por 4º año consecutivo vuelvo a ella, ya es tradición. Me gusta porque es simple, práctica y me permite ver la semana de un vistazo. Soy muy de hacer listas, tener 1000 ideas, apuntarlo todo y luego pues ponerlo eternamente, pero al menos queda escrito y no se me olvida. Este año el papel es más gordito y tiene menos páginas libres al final. Tampoco es que siempre las usase, pero me gustaría aprovecharlas más. Que probablemente este año que viene menos a cuando más las use. Seguramente, porque Murphy juega así conmigo. Quiero usar estas páginas extra para organizar mis trimestres con el método del año en 12 semanas, que me funciona mucho mejor que planificar a largo plazo, porque me obliga a centrarme en metas más realistas. Los trackers del inicio, sinceramente no tengo ni idea de cómo usarlos. Otros años los usé para tareas básicas, pero este año quiero algo distinto, así que si tenéis ideas, dejadmelas en comentarios, por favor. Los calendarios mensuales los voy a usar para planificar el contenido de YouTube e Insta. Me hice unas pegatinas monísimas para marcar publicaciones, porque soy muy visual y creo que me va a ayudar a mantenerme constante. Y entonces creo que si lo voy poniendo por aquí, pues cumpliré plazos. Y luego están las semanas. Ahí va todo. Tareas, citas, eventos, recordatorios y seguramente siga con el método Lester a la derecha, como a finales de 2025. También quiero dejar un espacio para organizar cosas de Nubias Papers. En esta agenda quiero que sea funcional para todo: vida personal, trabajo, redes, proyectos. Y no me importa tampoco cambiar cosas sobre la marcha. No necesito que se vea perfecta. Un poquito sí, porque me hace feliz. Pero lo importante es que funcione. Así que, bueno, sobre la marcha iremos aprendiendo cómo se nos da mejor utilizarla y qué es lo más funcional. Si tenéis ideas, por favor, decídmelas, que
siempre son bienvenidas. Seguimos. Memory Keeping. El año pasado este cuaderno fue mi mayor fracaso. Era un Kinboard Teco A6. Lo empecé con ilusión, lo abandoné a la mitad, o más bien al principio. Así que este año he decidido hacer lo contrario a lo que haría una persona sensata. He cogido una 5. Sí, más grande. Porque me conozco y si no me reto un poco, pues no lo hago. Quiero registrar cada día, aunque mi vida sea monótona. Y si no sé escribir, me hice 100 prompts en papelitos con forma de estrella, de estas que se hacen con origami. No podía ser una lista en Notion, obviamente, porque me gusta complicarme la vida. Y me hacía ilusión el ritual de sacar una estrellita al azar para saber sobre qué escribir un día si no se me ocurre nada orgánicamente. Ya os enseñaré el proceso de las estrellitas en otro vídeo. Me voy a permitir saltarme 1 o 2 días, si no tengo nada que escribir, si no tengo ganas, si estoy enferma, pero no más, porque si dejo pasar una semana pensando, el sábado lo hago todo, ya sabemos que eso no pasa nunca. Lo que no tengo claro son los trackers del inicio. El pulso que tengo hoy de pandereta, vamos. Estos. Ni los calendarios mensuales. Pensé en usar los trackers como índice. Lo vi a alguien en YouTube, no sé si a The Common Corner, no estoy segura. Y los mensuales pensé en hacer una foto al día. Pero claro, si ya voy a pegar fotos en las páginas diarias, esto se va a convertir en un ladrillo. Así que voy a hacer algo que odio, fluir. Iré viendo que funciona y si no funciona lo cambio y ya está, no pasa nada. La idea es escribir todos los días, por poco que sea. No necesito que llenar la página, que esté todo súper bonito. Aquí la foto, aquí un texto, aquí el otro. Pégate, lo que salga. Lo que quiero es ser constante. Y haciendo este vídeo también me obligo un poco a ser constante con vosotros. Que lo veáis y que después de cada mes veáis lo que hice, si avancé. Creo que eso podría ser una forma de obligarme a ser constante con ello. ¿Cuántas veces he dicho constante? Pondremos un contador. Pero bueno, este sería mi memory keeping principal. Después, este diario llevaba 2 años queriendo probarlo. Me encanta el Hobonichi Vino, pero no quería gastar tanto para que luego quedara abandonado como todo lo que hago. Entonces, cuando vi en Tiger pues no me lo pensé mucho. Es pequeñito, día por página, espacio justo para escribir algo sin presión. Me gusta que no me obligue a contar mi vida entera, solo un detalle, una frase, algo que resuma el día. No soy fan de las páginas de colores, pero bueno, no son chillonas, así que puedo vivir con ello. No sé si escribiré el año a mano o hacer pegatinas transparentes. Si tenéis opinión, decidme. Mi objetivo es llevarlo más o menos al día y continuar los próximos años. Me hace ilusión pensar que en 2030 podré leer lo que escribí hoy. No sé, siempre quise probarlo y quiero intentarlo. 5 años son mucho para escribir a diario. Lo bueno es que si no lo hago a diario, como tengo las morning pages, puedo ver qué pasó por mi cabeza ese día y anotar aquí un poquito. Pero bueno, vamos a intentarlo, porque como no tenía pocas agendas y cuadernos, pues uno más, no pasa nada. Ahora vamos a pasar a la otra parte, que es los cuadernos de uso ocasional. Vamos a empezar por el grande, que es mi Commonplace Book. Como ya sabéis, es uno de mis cuadernos favoritos del mundo. Es el único en el que me pongo y escribo sin ruido de fondo. No pongo vídeos, no pongo podcast, no pongo nada, solo música suave o sonidos de tormenta, que me relajan muchísimo. Y aquí copio textos, practico mi caligrafía cursiva y recopilo temas que me interesan. Tengo una lista enorme: historia, medicina, arte, filosofía. Y el siguiente tema será la Escuela de Atenas de Rafael. Ya tengo preparados las imágenes que quiero añadir y sobre las que quiero hablar. Porque es un cuadro que me marcó desde pequeña, cuando nos lo enseñaban en clase de plástica, por lo de la perspectiva. Y la primera vez que lo vi en persona en el Vaticano, me encantó. Me quedé embobada mirando los detalles y cada vez que vuelvo, pues estoy como 15 minutos mirando los detalles. Y ahora que sé quién son muchas de las personas que aparecen por aquí, todas estas, pues me hace ilusión escribirlo en mi Commonplace Book, porque son esas pequeñas cosas que me hacen feliz. Así que nada, este cuaderno va a seguir aquí. Este sé que lo voy a usar, no todas las semanas, no me pongo el domingo y hago de esto.
cuando lo necesite. Cuando necesite apagar el cerebro y relajarme, porque es para lo que me sirve este cuaderno. Después tenemos un cuaderno nuevo. Cuaderno nuevo que me hace mucha ilusión y que nació cuando recibí este Traveler's Notebook que me trajeron desde Tokio. Mil gracias, Kazu. Siempre quise uno, nunca me atreví a comprarlo, y si no lo uso y es mucho dinero, y este año dije, venga, es la señal. Ella se va a Japón, pues le encargo que me lo traiga directamente desde allí. Y fue a verlo y pensar, vale, este año quiero un cuaderno especial para guardar los mejores momentos de año. Y de ahí salió el nombre de Forget Me Not, como la flor, porque quiero que sea un espacio para no olvidar las cosas bonitas por pequeñas que sean. Este cuaderno no es para registrar el día a día ni para hacer memoria detallada, es más bien un álbum emocional. Un sitio donde quiero guardar esos momentos que cuando los recuerdas te hacen sonreír sin darte cuenta. Puede ser algo grande, como un viaje a un concierto, algo súper simple, como una tarde de café con alguien que quiero, una conversación bonita, una foto que me hizo gracia, una frase que me dijeron, yo qué sé. No sé si en 2026 voy a llenar 2 páginas o 20. Es un Traveler's Notebook regular, el 013, el de papel súper fino. Me encanta este papel. Todavía no hice un pen test, no sé cómo aguantará las plumas y las tintas, pero me apetece usarlo. Normalmente mis cuadernos son hechos por mí, pero esta vez quería probar este, es que me gusta mucho este tipo de papel. No es un cuaderno que tenga que acabarse en un año, entonces no me importa. Es un cuaderno que quiero que me acompañe durante muchísimo tiempo, incluso si tardo 3 años en llenarlo, porque la verdad es que a lo tonto trae muchísimas hojas. La idea es que sea un recopilatorio de momentos felices, no un proyecto con fecha de caducidad. Lo que sí me da un poco de respeto es la primera página, ya sabéis cómo soy, quiero que quede bonita, minimalista, limpia, y eso a veces me bloquea. Me da miedo estropearla. Pero también sé que una vez que pase esa barrera inicial, el resto fluirá mucho mejor. Y si no queda perfecta, pues no pasa nada. Intento autoconvencerme. Lo importante es que exista. Que está aquí para recordarme que incluso en los años más monótonos pasan cosas que merecen ser guardadas. Además, el papel del 013 es súper finito, así que puedo añadir fotos, recortes, tickets o pequeñas notas sin que se abulte demasiado. Me gusta la idea de que sea un cuaderno ligero, casi como un diario de recuerdos que se va construyendo poco a poco. En resumen, este cuaderno es mi recordatorio de que la vida no son solo rutinas y obligaciones. También hay momentos que brillan, aunque duren un segundo. Y la verdad que quiero tener un sitio donde guardarlos. Me falta hacer la portada, ya lo tengo listo, una imagen de la flor. Sencilla, no necesito más, no le voy a poner título, solo la pegatina y ya está. Y luego pasamos a mi cuaderno de la felicidad, que son los Stay Archives. Y no lo digo en broma, cada vez que lo abro me recuerda porque me ha gustado tanto ser Stay, y como algo tan sencillo como un grupo musical puede cambiarte la vida de formas que no esperas. Gracias a Strictly conocí gente que ahora es fundamental para mí, viví experiencias que nunca había imaginado y he tenido momentos que quiero recordar siempre. El problema es que soy yo, y sabéis cómo soy. Empiezo las entradas con toda la ilusión del mundo y luego las dejo a medias, tengo páginas empezadas desde hace meses, fotos impresas que nunca llega a pegar del todo, tickets guardados en un sobre esperando su momento. Me da rabia porque este cuaderno me hace feliz de verdad. Así que este año quiero ponerme seria con él. No en plan perfeccionista, sino en plan constante. Quiero terminar las entradas pendientes, añadir las que tengo en mente y sobre todo no dejar que la procrastinación me gane. Porque este cuaderno no es un proyecto, es otro recordatorio de cosas bonitas y eso merece dedicarle un poquito de tiempo. El siguiente cuaderno de uso ocasional es el Reading Journal. Es el cuaderno que más dudas me genera este año. Por un lado, me encanta el que usé en 2025 y tiene un montón de páginas en blanco todavía. Y no me gusta dejar libretas a medias. Pero por otro lado, tengo diseños nuevos en la tienda que me encantan y me apetece usarlos. El eterno dilema de la papelería. Continuar lo empezado es tener algo bonito. Os dejaré links en la cajita de información por si queréis verlos. Uno tiene la portada en inglés, el otro en castellano, pero por dentro de momento todos están en castellano. Si alguien lo quiere en inglés no tengo problema en adaptárselo. Además también estoy pensando cómo integrar las reseñas en mi sistema general. Porque si escribo sobre un libro en el Reading Journal y también lo pongo en el Memory Keeping, que sería una forma fácil de rellenar la hoja del día del Memory Keeping, siento que estoy duplicando contenido y no me convence.
Me gusta que cada cuaderno tenga su función clara. Creo que es más probable que siga con el del 2025 hasta que lo termine, porque es que me da rabia dejarlo tan a medias, es que ni a medias. Y luego ya veré cuál de los nuevos diseños me llama más y cuál empiezo. Pero por ahora creo que la vida es seguir con lo que ya tengo y no complicarme más. Hablando de registro de lecturas, el Media Archives es el cuaderno que me encanta como concepto, pero que me da miedo como realidad. Me gusta muchísimo la idea de registrar las series que veo, los K-dramas, las pelis, los videojuegos, incluso la música que escucho. Me parece precioso tener un registro cultural del año, pero también sé que tengo tendencia a acumular cuadernos para todo y luego no usar ninguno, como podéis ver. Además ya tengo una biblioteca en Notion para K-dramas y pelis, aunque se me olvidó actualizarla el 90% del tiempo, igual que tengo una para libros. Y este cuaderno incluye también la opción de registrar libros, pero teniendo el Reading Journal volvemos a lo de siempre, no quiero duplicar. Así que este año creo que lo voy a dejar en stand-by. Lo voy a dejar dentro del Traveler's Notebook, porque me gusta tenerlo cerca, lo meteré dentro del que yo tengo hecho a mano. Pero no me voy a obligar a usarlo. Si un mes me apetece registrar cosas lo haré, si no, no pasa nada. Prefiero que sea un cuaderno que me acompañe cuando lo necesito y no una obligación más, porque entonces sabemos que se olvida. También me debato con el tamaño. Me gusta el regular, pero entiendo que no a todo el mundo, porque la idea era subirlo también a la tienda. Pero entiendo que a todo el mundo no le guste o no tenga un Traveler's Notebook, que a lo mejor un tamaño A6 o un A5 sea mejor. Así que por favor decidme en comentarios que toda la ayuda es útil. Después seguimos y tenemos el Travel Journal, que es mi asignatura pendiente desde hace años. Tengo recuerdos de Estambul, de Londres, de conciertos, de viajes pequeños. Ya os enseñé mi Techo Kaigi de 2025, mi último Travel Journal, que es el Stay Trip. Y me da mucha pena no tener plasmados en papel los viajes, porque cuando lo hago, cuando realmente me siento a escribir, pegar fotos, añadir efímero, me encanta, me transporta al momento y me gusta mucho recordar los viajes porque me gusta mucho viajar. Pero me bloquea muchísimo. Tengo una idea tan clara de cómo quiero que quede, con acuarelas, con fotos bien impresas, con composiciones bonitas, que al final no hago nada por miedo a cagarla. Y si a eso le sumamos que la impresora a veces decide imprimir mal las fotos, pues ya está. Frustración máxima y abandono del proyecto. Como pasó con este. Este año quiero romper ese ciclo. Quiero permitirme hacerlo imperfecto, quiero sentarme un día y decir, pues hoy hago 3 páginas y me da igual si no quedan como en Pinterest. Porque lo importante no es que quede perfecto, sino que exista, que dentro de unos años pueda abrirlo y recordar esos momentos felices. Y si un día me apetece añadir acuarela, genial. Si no, también, lo importante es avanzar, aunque sea poco a poco. No lo sé, es como este que tengo empezado y quiero acabar, pero me gusta mucho pasar las páginas y ver las fotos y recordar los museos que todavía tenían entradas en papel, que ahora se está perdiendo esto y me da mucha rabia. No lo sé. Es uno de los cuadernos que más me gustaría tener. Luego tenemos el cuaderno del tarot. Es uno de esos proyectos que me acompañan desde hace como medio año, aunque de forma, iba a decir intermitente, pero es que ni eso. Me encanta el tarot desde hace tiempo, me encanta aprender sobre él, me encanta la estética de los mazos, pero luego en el día a día me cuesta encontrar el momento para sentarme a hacer una tirada con calma. Este año quiero mantenerlo, pero sin presión. Tengo los 2 mazos nuevos desde mediados del año pasado que me inspiran muchísimo y me gustaría explorarlos carta por carta. En un mundo ideal haría una tirada cada semana, quizá los lunes por la mañana o después de las morning pages, como una forma de empezar la semana con intención, pero también sé cómo soy. Así que no me voy a exigir algo que probablemente no cumpla. Además, tengo otro cuaderno B5, similar al del Commonplace Book, donde estoy anotando conceptos básicos del tarot. Significados, correspondencias... ¿Lo acabo de abrir al revés? ¿No? Aquí. Lo que decía. Significados, correspondencias, ideas que quiero recordar. Este cuaderno es más académico, más de estudio. El A5, en cambio, es para tiradas reales, reflexiones, intuiciones, cosas más personales. Mi objetivo para 2026 es simplemente no abandonarlo. Aunque haga una tirada al mes, ya será más de lo que hice en 2025. Y si algún día cojo el hábito, pues mejor aún. Lo importante es que esté ahí, disponible cuando lo necesite. Y que no sea una obligación más, porque como estáis viendo, tengo muchos cuadernos para usar. Después
tenemos el compendio de criaturas domésticas. Me hace una ilusión especial porque es literalmente el diario de mis animales. Roma, Gálata y Dante son parte de mi familia. Y siempre he querido un sitio donde registrar sus cosas. Gastos, visitas al veterinario, vacunas, alergias, cambios de comida y también momentos bonitos, fotos, anécdotas. Diseñé unos calendarios muy sencillos, verticales, para anotar los gastos de forma clara. En la columna de la derecha pongo el importe, en la izquierda de qué fue el gasto. Así puedo ver de un vistazo cuánto gasto cada mes en ellos, que no es poco, pero lo hago encantada, obviamente. También quiero usarlo para registrar visitas al veterinario, fechas importantes, si alguna comida les sienta mal, si noto algún cambio en su comportamiento. Cosas que luego se olvidan y que está bien tener apuntadas. Y si un día les hago una foto bonita y me apetece imprimirla y pegarla, también está aquí porque tengo páginas al final que simplemente son cuadrícula y puede ser modo de diario. Me gusta pensar que este cuaderno será algo que podré mirar dentro de unos años y recordar cómo eran en cada etapa. Es un cuaderno muy emocional para mí, aunque tenga una función práctica. Es su pequeño compendio, su historia, su vida en papel, y espero llenar varios volúmenes de ellos. Ahora pasamos a los cuadernos que, bueno, se empiezan y se quedan más que los anteriores. El sketchbook. ¡Ay, el sketchbook! Este es uno de mis grandes pendientes desde hace años. Me encanta el urban sketch. Me fascina ver artistas que salen con su cuaderno y capturan escenas del día a día con 4 trazos. Me parece mágico. Y siempre digo, venga, este año sí, y luego no. Tengo mil excusas. Que no tengo tiempo, que no sé por dónde empezar, que me da miedo que quede mal, que no tengo el estilo que me gustaría, pero al final si no practico nunca, nunca lo voy a tener. Y lo sé perfectamente. Ahí viene Roma. Este año quiero intentar algo distinto, quitarme la presión de que todo tiene que ser bonito, quiero permitirme hacer dibujos feos, rápidos, imperfectos. Quiero usar este cuaderno como un espacio de práctica real. Esto es Roma. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay, qué mimos. Ven aquí, aquí. Bueno, pues se nos queda aquí. Quiero usar este cuaderno como un espacio de práctica real, no como un portfolio, algo que, aunque haga un dibujo al mes, ya será un avance. Pretendo hacer más que un dibujo al mes. Además, el sketchbook combina muy bien con el travel journal y con las acuarelas. Había estado practicando para el viaje de julio del 2025, el viaje Stay. Y bueno, practiqué. Así que si consigo avanzar un poquito de cada uno, se retroalimentarán. Mi objetivo no es convertirme en artista, sino disfrutar el proceso. Y si algún día consigo llenar este cuaderno, pues voy a llorar de la emoción, honestamente. Y después, junto con el sketchbook, está mi otro pendiente, el de la acuarela. Estoy apuntada al Patreon de Alicia Aradilla desde hace tiempo y sus clases me parecen preciosas, claras, inspiradoras. Cada vez que veo un vídeo suyo pienso, qué ganas de ponerme, y luego no me pongo. Me pasa lo mismo que con el de sketch. Quiero hacerlo perfecto desde el principio y claro, eso pues no existe. La acuarela es una técnica que requiere práctica, paciencia y aceptar que a veces el agua hace lo que quiere, y eso me frustra un poco. Este año quiero cambiar el enfoque. No quiero hacer obras maestras, quiero aprender. Quiero sentarme un sábado por la mañana, poner una clase y simplemente seguirla, aunque me salga un churro. Quiero disfrutar el proceso, no del resultado. Además, la acuarela me serviría muchísimo para el travel journal también, porque siempre he querido añadir ilustraciones de mis viajes. Así que si consigo avanzar un poquito en esto, también avanzar en lo otro. Mi objetivo es simple: hacer aunque sea una clase al mes. Bueno, vamos a decir cada 15 días. Si hago más, genial. Si hago menos, no pasa nada. Lo importante es no abandonar, como hago siempre. No sé qué le pasa a Roma hoy, pero está de un mimoso. ¿Qué? ¿Ya puedo? Y por último, mi Project Notebook. Una libreta sencilla, barata, de primar, que empecé en noviembre y que me está funcionando sorprendentemente bien. No me gustan las rayas, siempre lo digo, y menos tan marcadas. Prefiero en blanco, punteado, cuadriculado. Las rayas no sé por qué, es que no me gustan visualmente. Pero bueno, esta vez me dio igual porque lo importante era tener un sitio donde volcar ideas sin filtro.
Aquí apunto todo lo que se me ocurre para Novias Papers, nuevos productos, diseños, ideas de cursos, mejoras para la tienda, proyectos que quiero explorar. Es un cuaderno un poco caótico, pero útil. Es como tener un brainstorming permanente. Que también intento hacerlo bonito. Es que no lo puedo evitar. Es que no puedo. Me gusta porque no me exige nada. No tiene que verse bonito si no quiero. No tiene que estar organizado si no quiero. No tiene que tener sentido, aunque lo empecé siendo todo lo contrario. Es un espacio para pensar, para soñar, para planificar sin presión. Y cuando una idea empieza a tomar forma, pues ya la pasa a otro sitio más estructurado, como puede ser la Kimboard Weekly, para organizar bien qué hacer cada semana. Este año quiero usarlo mucho porque tengo varios proyectos en mente, como cursos de encuadernación, que me haría mucha ilusión hacer mi primer curso de encuadernación japonesa y de encuadernación cóptica. También tengo nuevos diseños de journals en mente, quizá algún producto nuevo que me hace ilusión. Y quiero tener un sitio donde ir desarrollándolo todo poco a poco y encontrarlo fácil. Este cuaderno es como mi laboratorio creativo. Y hasta aquí mi Techo Kaigi de 2026. Me hace mucha ilusión compartir este line-up con vosotras porque, aunque cada año cambio cosas, al final estos cuadernos son una parte muy real de mi vida. De cómo pienso, cómo me organizo, cómo recuerdo, cómo intento mejorar. No busco tener un sistema perfecto ni estético todo el tiempo. Busco tener herramientas que me acompañen, que me hagan sentir más ligera, más enfocada. Sobre todo más conectada conmigo misma. Si viste el vídeo de line-up de 2025 ya sabes que hubo cuadernos que funcionaron genial y otros que abandoné sin remordimientos. Y este año pasará lo mismo, porque así es el journaling, un proceso vivo que cambia con nosotras. Me encantaría que me contéis en comentarios qué cuadernos vais a usar en 2026. Si tienes algún proyecto pendiente, si eres de 1000 libretas como yo, si prefieres un sistema minimalista. Me encanta leeros porque siempre me dais ideas, inspiración y esa sensación de comunidad que hace que todo esto tenga sentido. Gracias por acompañarme un año más, por estar al otro lado y por compartir este amor por la papelería y los cuadernos. Nos vemos en el próximo vídeo y ojalá que este año venga lleno de páginas escritas, momentos bonitos y sistemas que nos hagan la vida un poquito más fácil. Bye.